¿Y si la serpiente del Edén no fuera un animal, sino un ángel glorioso? Durante siglos, la imagen de una serpiente literal, siseando palabras a Eva bajo el árbol del conocimiento, ha dominado nuestro imaginario colectivo. Es una escena que aprendemos desde la infancia, tan familiar que rara vez la cuestionamos. Pero, ¿y si el texto original en hebreo, con su complejidad y profundidad, nos estuviera contando una historia mucho más impactante, mucho más grandiosa y, francamente, mucho más aterradora? Si la criatura en el jardín no fuera un reptil rastrero, sino una entidad celestial radiante, un ser de luz cuya belleza era tan cautivadora como sus palabras eran venenosas. La clave para desentrañar este misterio milenario reside en una sola palabra hebrea poderosa: Nachash. La gran mayoría de las traducciones la interpretan como serpiente, y no están equivocadas, pero están incompletas. Esta palabra lleva consigo un significado alternativo sorprendente, un significado que los lectores antiguos habrían entendido al instante: ser brillante o el resplandeciente. En este viaje nos sumergiremos profundamente en las Escrituras para presentar las evidencias textuales, contextuales y teológicas de que el tentador en el jardín del Edén no era un animal, sino una poderosa entidad celestial, un ser de luz caído. Prepárate, porque este simple cambio de perspectiva no solo resuelve los problemas lógicos de la narrativa, sino que redefine todo lo que creíamos saber sobre el origen del mal, la naturaleza de la tentación y el drama cósmico en el que nació la humanidad. Nuestro canal está dedicado a investigaciones profundas como esta, uniendo análisis textual, contexto histórico y perspectivas espirituales para desentrañar los misterios de las Escrituras. No presentamos dogmas, sino herramientas e información para que puedas profundizar en tu propio entendimiento. Si esta búsqueda de conocimiento resuena contigo, considera suscribirte para no perderte nuestras futuras exploraciones. Tu viaje comienza ahora. La historia que todos conocemos comienza con una simple palabra en Génesis, capítulo 3. Una palabra que ha sido traducida como serpiente o cobra. Sin embargo, en la riqueza del hebreo antiguo, las palabras rara vez tienen un solo significado. Es precisamente al sumergirnos en la etimología y los usos de esta palabra específica que la primera capa del misterio comienza a revelarse ante nosotros. La palabra hebrea en el centro de todo es nachash, nahash. En la mayoría de las traducciones se traduce como serpiente, y con razón. En muchos otros contextos del Antiguo Testamento, Nachash se refiere efectivamente al animal, la serpiente que se arrastra por el suelo. Este es el entendimiento más literal y directo, aquel con el que la mayoría de nosotros creció y se familiarizó desde la infancia. Sin embargo, la lengua hebrea funciona en capas, con raíces verbales que se desdoblan en múltiples significados relacionados. Limitar Nachash a solo un animal es como mirar una sola faceta de un diamante multifacético. Los antiguos lectores y oyentes de esta historia habrían captado matices que nuestras traducciones modernas a menudo pierden, creando una imagen mental mucho más rica y compleja de la criatura en el jardín. Esta complejidad es fundamental para desentrañar los misterios de Génesis, serpiente, Eva, Adán. Si el autor hubiera querido describir solo un reptil, ¿por qué usar una palabra con tantas connotaciones? Las palabras en los textos sagrados casi nunca se eligen al azar. Cada término es cuidadosamente seleccionado, cargado de significado cultural y teológico, invitando al lector a mirar más allá de la superficie y buscar un entendimiento más profundo. El léxico hebreo, como el Brown Driver Briggs, una de las referencias más respetadas, nos muestra que la raíz de Nachash, NCHSH, no solo apunta al sustantivo serpiente, también forma verbos y adjetivos con significados radicalmente diferentes, pero conectados conceptualmente.
Y son estos significados alternativos los que transforman por completo la identidad del tentador de Eva y la naturaleza de la tentación misma. Al explorar esta raíz, descubrimos que también puede significar practicar adivinación o susurrar un encantamiento. De repente la criatura no solo está hablando, está involucrada en un acto de conocimiento oculto, de revelación prohibida. Pero hay otra capa aún más impactante, relacionada no con la práctica, sino con la apariencia deslumbrante de esta criatura. La misma raíz hebrea, NCHESH, que forma la palabra Nachash, también da origen a términos relacionados con bronce o cobre, Nechoshet, metales conocidos por su capacidad de brillar y resplandecer intensamente cuando se pulen. Esta conexión lingüística no es una coincidencia. La idea de algo brillante, pulido y luminoso está intrínsecamente ligada a la palabra usada para describir a la criatura en el Edén. Esta asociación nos lleva a un adjetivo derivado de la misma raíz que puede traducirse como el brillante o el resplandeciente. La criatura, por lo tanto, no sería solo una serpiente, sino un ser brillante. Esta interpretación abre la posibilidad de que Génesis no esté describiendo un reptil escamoso, sino una entidad de apariencia magnífica, tal vez incluso radiante, cuya presencia sería cautivadora e imponente. Imagina la escena bajo esta nueva luz. Eva no está conversando con una simple serpiente, un animal que, según la ley posterior, sería considerado impuro. Está dialogando con un ser de luz, una criatura de apariencia gloriosa y fascinante. Esto cambia drásticamente la dinámica de la tentación, haciéndola menos sobre la ingenuidad de Eva y más sobre el poder de persuasión de un ser extraordinariamente impresionante. Esta descripción de un ser brillante encuentra paralelos en otras partes bíblicas que describen seres celestiales como ángeles o querubines, a menudo asociados con la luz y el fuego. La palabra serafín, por ejemplo, proviene de la raíz hebrea para quemar. La idea de seres espirituales con una apariencia ígnea o luminosa era común en el pensamiento hebreo antiguo, lo que hace que esta interpretación de Nachash sea perfectamente plausible. Así, tenemos tres capas de significado para Nachash: una serpiente, un practicante de adivinación y un ser brillante. ¿Cómo se conectan estas tres ideas aparentemente distintas? No son contradictorias, sino descripciones complementarias de una misma entidad. Una entidad cuya sabiduría oculta era tan cautivadora como su apariencia luminosa, tejiendo un retrato mucho más formidable del adversario en el jardín. La imagen de un ser brillante nos lleva a considerar la categoría de seres celestiales conocidos como serafines. La palabra saraf, sharap, de la cual serafines es el plural, significa literalmente el ardiente o el flamejante. En Isaías 6, los serafines son descritos como seres de 6 alas que sirven en la presencia de Dios, y su apariencia está asociada con el fuego y la gloria divina. La conexión entre Nachash y Saraf es más que conceptual. En el libro de Números 21, el pueblo de Israel es atacado por serpientes ardientes. La expresión hebrea utilizada es Ha-Nechashim, Ha-Serafim, Han-Hashim, Hash-Rapi-Em. El texto literalmente une las dos palabras, creando una imagen de seres que son, al mismo tiempo, serpientes y ardientes, flamejantes, consolidando la conexión entre estas dos ideas. Esta fusión de conceptos sugiere que, en la mente hebrea, la forma serpentina podía estar asociada a seres espirituales de naturaleza ígnea o luminosa. Por lo tanto, la criatura en el Edén podría entenderse como un tipo de serafín, un ser celestial de alto rango, cuya apariencia era a la vez brillante y serpentina.
Esto explicaría su capacidad para hablar, su intelecto superior y su presencia en el jardín sagrado. Esta interpretación resuelve un problema lógico de la narrativa. ¿Por qué Eva no se sorprendió al ser abordada por un animal parlante? Si la Nachash no era un animal común, sino un ser celestial magnífico, un guardián o un serafín del jardín, el diálogo se vuelve mucho más natural. Ella estaría conversando no con una criatura inferior, sino con un ser de autoridad y esplendor. Comprender a la Nachash como un posible serafín, un brillante o ardiente, nos obliga a reevaluar la propia estructura del jardín del Edén. No era solo un paraíso terrenal, sino un lugar donde las esferas celestial y terrestre se encontraban. Un santuario donde la humanidad convivía con seres angélicos. Y es en este escenario sagrado donde se desarrolla el drama de la rebelión y la tentación. Para entender plenamente la figura de la serpiente brillante, necesitamos mirar más allá del texto bíblico y examinar el mundo en el que fue escrito. En el antiguo Oriente Próximo, la serpiente no era solo un animal, era un símbolo poderoso y ambivalente, frecuentemente asociado con la realeza, la divinidad, la sabiduría, la curación y la inmortalidad. Esta simbología era omnipresente en las culturas vecinas de Israel. En Egipto, por ejemplo, la cobra, Uraeus, era un emblema de soberanía y poder divino, adornando la corona de los faraones. La diosa Wadjet, protectora del rey, era representada como una serpiente. La serpiente simbolizaba la autoridad y la conexión con el mundo divino. Un ser serpentino con gran sabiduría no sería una imagen extraña para un lector de aquella época y región. En Mesopotamia, la serpiente también estaba vinculada a la curación y la vida eterna. En la epopeya de Gilgamesh, el héroe busca una planta que otorga la inmortalidad, pero esta es robada por una serpiente que luego muda su piel y se rejuvenece. Aquí, la serpiente es la guardiana o poseedora del secreto de la vida eterna, un paralelismo fascinante con el árbol de la vida en el Edén. Esta simbología cultural proporciona un trasfondo crucial para la narrativa de Génesis. El autor bíblico no estaba escribiendo en el vacío. Utilizaba imágenes y símbolos que serían inmediatamente reconocidos por su público, pero subvirtiéndolos para transmitir un mensaje teológico único. La serpiente, símbolo de sabiduría divina en otras culturas, es aquí retratada como una fuente de sabiduría prohibida y engañosa. Por lo tanto, la Nachash de Génesis es una figura polémica que dialoga directamente con las creencias paganas de la época. Se presenta con las características de un ser divino, brillo, sabiduría, conocimiento de secretos, pero lo hace en oposición al verdadero Dios. La historia del Edén, entonces, no es solo sobre un pecado, sino sobre la elección entre dos fuentes de sabiduría y autoridad. La Nachash es descrita en Génesis 3:1 como más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. La palabra hebrea para astuta es arum, arvem, que también puede traducirse como sutil, prudente o inteligente. No se trata de una astucia animal, sino de una inteligencia estratégica y penetrante, capaz de argumentación filosófica y teológica. El diálogo entre la criatura y Eva no es una simple tentación para comer un fruto. Es un debate sofisticado sobre la naturaleza de Dios, la verdad, la obediencia y el potencial humano. La Nachash no miente directamente al principio. Comienza con una pregunta sutil que siembra la duda. ¿Es cierto que Dios dijo: no comeréis de ningún árbol del jardín? Este enfoque revela una mente calculadora. Aísla una parte de la instrucción de Dios y la distorsiona, haciendo que el mandato parezca excesivamente restrictivo y arbitrario. Es una táctica de manipulación psicológica
que busca minar la confianza de Eva en el carácter y la bondad de Dios. La inteligencia aquí se usa no para esclarecer, sino para confundir y engañar con medias verdades. La promesa central de la Nachash es la de un conocimiento elevado. El día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta es la esencia de la tentación gnóstica, la idea de que la salvación o la iluminación provienen de un conocimiento secreto, gnosis, y no a través de la fe y la obediencia a Dios. La criatura ofrece un atajo hacia la divinidad, una ascensión basada en el propio esfuerzo y la desobediencia. Esta no es la propuesta de un simple animal. Es la propuesta de un ser con una agenda teológica, un rival que ofrece un camino alternativo hacia la trascendencia. Su sabiduría es la sabiduría de la rebelión y se presenta de manera lógica y seductora. La idea de un ser brillante con inteligencia superior en el jardín sagrado de Dios nos lleva a otro concepto importante en el pensamiento hebreo: el consejo divino. En varias partes del Antiguo Testamento, como en el Salmo 82 y el libro de Job, Dios es retratado presidiendo una asamblea de seres celestiales, los Bene Elohim, hijos de Dios. Estos seres no son dioses en un sentido politeísta, sino criaturas espirituales de alto rango que sirven a Dios y participan en su gobierno del cosmos. Son descritos como estrellas de la mañana, ángeles, querubines y serafines. El jardín del Edén, al ser el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, sería el lugar lógico para encontrar a uno de estos seres en servicio. La Nachash, con su apariencia luminosa y sabiduría, encaja perfectamente en el perfil de un miembro de este consejo. Podría haber sido un querubín guardián o un serafín encargado de alguna función en el Edén. Su presencia no sería una anomalía, sino parte del orden original de la creación. El problema no fue su existencia, sino su rebelión y su acto de traición. Esta perspectiva transforma la caída de una simple historia de desobediencia humana en un evento de dimensiones cósmicas. La rebelión no comenzó con la humanidad, sino que fue introducida en el mundo por un ser celestial que ya se había corrompido. Adán y Eva no fueron las primeras criaturas en pecar. Fueron las primeras en ser seducidas por un pecado que ya existía en la esfera espiritual. Este entendimiento añade una profundidad trágica a la historia. La humanidad, creada para gobernar la tierra en armonía con Dios, fue arrastrada a un conflicto celestial mucho más antiguo y vasto. La caída en el Edén se convierte en el momento en que la guerra en el cielo se derrama sobre la tierra, con la humanidad convirtiéndose en el campo de batalla de este conflicto cósmico. Para entender el origen de esta rebelión celestial, muchos teólogos y estudiosos miran pasajes proféticos que, aunque dirigidos a reyes terrenales, parecen contener descripciones de una caída primordial. Uno de los más famosos es Isaías 14, una sátira contra el rey de Babilonia, pero que usa un lenguaje que trasciende a cualquier monarca humano, apuntando a una figura mucho más antigua. El texto dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones?» La estrella de la mañana aquí es Helel ben Shachar en hebreo, que Jerónimo tradujo como Lucifer en la Vulgata latina, significando portador de luz. La descripción es de un ser celestial de gran brillo y posición. Este ser declara en su corazón: «Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono y en el monte de la asamblea me sentaré. Ascenderé por encima de las nubes más altas y seré semejante al Altísimo». Esta es la quinta esencia del orgullo y la rebelión. El deseo de una criatura de usurpar el lugar del Creador, de convertirse en igual a Dios. La similitud con la tentación en el Edén es innegable. La Nachash promete a Eva: «Seréis como Dios». En Isaías 14, el ser caído declara: «Seré semejante al Altísimo».
Es la misma ambición, la misma mentira fundacional que causó la caída en el cielo y que fue usada para provocar la caída en la tierra. La serpiente ofrece a la humanidad el mismo veneno que la consumió. Aunque el contexto principal de Isaías 14 es el rey de Babilonia, el lenguaje mítico y cósmico usado por el profeta sugiere un arquetipo de rebelión. El rey terrenal es visto como una manifestación del mismo espíritu de orgullo que animó al primer rebelde celestial. El pasaje nos ofrece un vistazo a la psicología detrás del mal, la búsqueda de la autoexaltación por encima de todo. Otro pasaje clave que refleja el drama del Edén se encuentra en Ezequiel 28. Similar a Isaías, el profeta dirige un lamento al rey de Tiro, pero la descripción una vez más supera a cualquier figura humana, pintando el retrato de un ser de esplendor primordial que sufrió una caída catastrófica directamente vinculada al jardín de Dios. El texto afirma: «Estabas en el Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa te cubría. Fuiste ungido como un querubín guardián, pues para eso te designé. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego». Esta descripción sitúa a la figura directamente en el escenario de Génesis, identificándola como un querubín de altísima posición. El pasaje describe su belleza y perfección originales. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Sin embargo, la corrupción surge desde dentro. Tu corazón se volvió orgulloso por causa de tu belleza y corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Por eso te arrojé a la tierra. La causa de la caída es el orgullo nacido de su propia gloria. Esto se alinea perfectamente con la imagen de la Nachash como un ser brillante. Su gloria y sabiduría, dones de Dios, se convirtieron en la fuente de su orgullo y rebelión. No fue creado malvado, sino que se corrompió. La narrativa de Ezequiel proporciona el antes de la historia de Génesis 3, explicando el origen del tentador que encontramos en el jardín, un guardián que se convirtió en traidor. Al unir Génesis 3, Isaías 14 y Ezequiel 28, emerge un retrato consistente. La Nachash no es un animal, sino un poderoso ser celestial, un querubín o serafín, el portador de luz, que, consumido por el orgullo de su propia belleza y sabiduría, se rebeló contra Dios. Luego llevó su rebelión a la humanidad, intentando corromper la nueva creación de Dios. Con esta comprensión de la Nachash como un querubín caído, la escena de la tentación en Génesis 3 adquiere una nueva y aterradora profundidad. No se trata de una simple ruptura de una regla, sino de un acto de traición cósmica. Adán y Eva, representantes de la humanidad, son confrontados con una elección de lealtad. ¿Permanecerían fieles a su creador amoroso o se alinearían con el primer rebelde? La oferta de la Nachash: «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal», ahora suena menos como una promesa y más como una invitación a unirse a su propia rebelión. Está diciendo, esencialmente: únanse a mí en mi proyecto de autodeificación. Abandonen la dependencia del Creador y tomen el poder para sí mismos. Sean sus propios dioses, definiendo lo que es correcto e incorrecto. El conocimiento del bien y del mal no era sobre adquirir conciencia moral, pues Adán y Eva ya eran moralmente inocentes. Era sobre usurpar la prerrogativa divina de definir la moralidad. Era la búsqueda de autonomía total, la declaración de independencia de Dios. La Nachash los invita a cambiar la comunión filial por la soberanía individual, un intercambio que él mismo ya había hecho. La tragedia es que la humanidad ya era a imagen y semejanza de Dios. La promesa de la serpiente era una falsificación de lo que ya poseían en su relación con el Creador. Ella ofreció una versión distorsionada e inferior de la divinidad. Una divinidad basada en el poder y el conocimiento autónomo, en lugar de una basada en el amor, la confianza
y la relación. Así, el primer pecado no fue solo comer un fruto. Fue un acto de incredulidad y traición. Fue la decisión de confiar en la palabra de un ser rebelde y brillante, en lugar de confiar en la palabra del Dios que les dio la vida. Fue la elección de cambiar la verdad del Creador por la mentira de la criatura, un eco de la propia caída de la Nachash. La frase «seréis como Dios» o como dioses, dependiendo de la traducción, es el clímax de la tentación. Es una promesa que explota el deseo humano más profundo, el anhelo por la trascendencia, por el significado, por ser más. La Nachash identifica hábilmente esta aspiración innata y la retuerce, presentando la desobediencia como el camino para realizarla, en lugar de la comunión con el Creador. Esta promesa es en realidad una media verdad, la más peligrosa de todas las mentiras. Al comer el fruto, los ojos de Adán y Eva, de hecho, se abrieron. Adquirieron un nuevo tipo de conocimiento, pero no el conocimiento divino que esperaban. En cambio, conocieron la vergüenza, el miedo, la culpa y la separación. Conocieron el bien por su ausencia y el mal por su presencia abrumadora. La ironía trágica es que, al intentar convertirse en como Dios, se volvieron menos de lo que eran. Perdieron su inocencia, su comunión íntima con el Creador y su armonía con la creación. La búsqueda de la autonomía total resultó en esclavitud al pecado y a la muerte. La promesa de ascensión llevó a una caída vertiginosa, un patrón que se repetiría a lo largo de la historia humana. La serpiente, el querubín caído, sabía exactamente lo que ofrecía, porque él mismo había recorrido ese camino. Su propia tentativa de igualarse a Dios resultó en su expulsión y degradación. Al ofrecer lo mismo a los humanos, no los estaba elevando, sino arrastrándolos a su propia ruina, reclutándolos para su causa perdida y expandiendo su reino de oscuridad. Esta promesa resuena hasta hoy en muchas filosofías e ideologías que promueven la autodeificación humana. La idea de que podemos alcanzar la perfección o la utopía a través de nuestro propio conocimiento, tecnología o voluntad, sin referencia a un creador. La mentira original del Edén sigue siendo la tentación fundamental para la condición humana. La promesa de ser dioses de nuestros propios universos. Tras la transgresión, la armonía del Edén se quiebra. El miedo y la vergüenza entran en la experiencia humana por primera vez. Cuando Dios confronta a la pareja, la culpa se traslada. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. La unidad es reemplazada por la acusación. Es en este contexto de relaciones fracturadas que Dios pronuncia las sentencias que son más consecuencias directas que castigos arbitrarios. La Nachash, como instigadora, es la primera en ser maldecida. La sentencia divina revela tanto la naturaleza de su caída como el destino final de su rebelión. Si entendemos a la Nachash como un ser celestial brillante y quizás erguido, la maldición adquiere un significado simbólico profundo. El castigo refleja la naturaleza del crimen de manera poética y precisa, como veremos. A la mujer, Dios anuncia dolor en el parto y un desequilibrio en la relación con el marido. La asociación armoniosa e igualitaria del Edén se distorsiona en una dinámica de conflicto y dominio. La fuente de vida, la mujer, ahora traería vida al mundo con dolor. Esto no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia de la ruptura de la relación con el dador de la vida. Al hombre, la maldición recae sobre su trabajo y su relación con la tierra. El suelo, que antes producía abundantemente para él, ahora se volvería resistente, exigiendo sudor y trabajo arduo. La vocación de Adán de cultivar y guardar el jardín se transforma en una lucha por la supervivencia contra espinos y abrojos. La creación misma gime bajo el peso de la caída humana. Estas sentencias no son actos de un Dios vengativo, sino la descripción realista de un mundo separado de su fuente de vida y orden.
es la descripción de nuestro mundo, un lugar de belleza y alegría, pero también de dolor, conflicto, trabajo arduo y muerte. La desobediencia no solo rompió una regla, desalineó toda la creación de su propósito original. La maldición sobre la serpiente comienza con una frase enigmática: sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si la Nachash fuera solo una serpiente literal, esta maldición parecería extraña, pues las serpientes ya se arrastran sobre el vientre. Sin embargo, si la Nachash era un ser celestial, luminoso y posiblemente bípedo o erguido, la maldición se convierte en una imagen poderosa de humillación y degradación. Arrastrarse sobre el vientre para un ser de alta posición simboliza la pérdida total de estatus, honor y poder. Es la forma más baja de existencia. El ser brillante que buscó exaltarse por encima de las estrellas es condenado a arrastrarse en el polvo de la tierra. Aquel que caminaba en el monte santo de Dios ahora está confinado al nivel más bajo. El castigo encaja perfectamente con el pecado del orgullo. La frase «y polvo comerás» refuerza esta imagen de humillación. En el pensamiento antiguo, el polvo era sinónimo de muerte y derrota. En Miqueas 7:17, los enemigos de Dios son descritos como aquellos que lamerán el polvo como la serpiente. Comer polvo no es una dieta literal, sino una metáfora de una existencia de derrota abyecta e impotencia final frente al poder de Dios. Esta maldición es, por lo tanto, una profecía sobre el destino del adversario. A pesar de su poder temporal para engañar y destruir, su fin último es la humillación total. Su rebelión, que comenzó con la ambición de ascender al trono de Dios, terminará con él siendo arrojado al polvo, completamente derrotado. Es una imagen vívida de la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas rebeldes. Entender la identidad original de la Nachash es la clave para descifrar el significado de esta maldición. No es una explicación biológica de cómo se mueven las serpientes, sino una declaración teológica profunda sobre la caída y el destino final del enemigo de Dios y de la humanidad. La gloria robada es reemplazada por la vergüenza eterna. Si encuentras este análisis revelador, deja un comentario con la palabra Nachash para que lo sepa. En medio de las maldiciones, en Génesis 3:15, Dios se dirige a la serpiente con una declaración que se convertiría en una de las profecías más importantes de toda la Biblia. Conocida como el Protoevangelium o Primer Evangelio, este pasaje contiene la semilla de toda la historia de la redención. Es un rayo de esperanza en el momento más oscuro de la historia humana. Una promesa hecha incluso antes de la expulsión del Edén. Dios declara: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Esta frase establece un conflicto continuo que abarcará toda la historia. Una guerra entre dos descendencias o semillas, la estirpe de la serpiente, aquellos que siguen su camino de rebelión, y la estirpe de la mujer. La profecía es notable por su especificidad. Habla de la descendencia de la mujer, una expresión inusual en la cultura patriarcal hebrea, donde la línea de descendencia casi siempre se trazaba a través del hombre. Esto llevó a muchos intérpretes, tanto judíos como cristianos, a ver aquí una alusión a un nacimiento milagroso, un descendiente que llegaría al mundo de una manera única, a través de la mujer. El clímax de la profecía está en el enfrentamiento final. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Un golpe en la cabeza es decisivo, mortal. En contraste, la serpiente herirá el talón de la descendencia. Un golpe en el talón es doloroso, perjudicial, pero no fatal. La imagen es de una batalla en la que el Redentor sufrirá, pero al final aplastará y destruirá completamente el poder del enemigo.
Esta única frase en Génesis establece el argumento para el resto de la Biblia. La historia que sigue, con sus patriarcas, profetas, reyes y sacrificios, es la historia del desarrollo de esta promesa. Es la búsqueda de la semilla de la mujer, que finalmente aplastaría la cabeza de la antigua serpiente, revirtiendo la maldición y restaurando lo que se perdió en el jardín. La profecía de Génesis 3:15 no habla solo de la descendencia de la mujer, sino también de la descendencia de la serpiente. Este concepto es crucial para entender la naturaleza del conflicto espiritual en la narrativa bíblica. No se refiere a descendientes biológicos de una serpiente, sino a una estirpe espiritual. Son aquellos que a lo largo de la historia encarnan los mismos principios de la Nachash original: orgullo, rebelión, engaño y oposición a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús usa este lenguaje de manera muy directa. En Juan 8:44, se dirige a un grupo de opositores religiosos diciendo: «Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y nunca se mantuvo en la verdad, porque en él no hay verdad». Los identifica como pertenecientes a la estirpe espiritual del mentiroso original. Esta idea se ve por primera vez en el capítulo siguiente de Génesis, en la historia de Caín y Abel. Caín, movido por la envidia y la ira, asesina a su hermano justo. El autor de 1 Juan 3:12 hace la conexión explícita: «No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». Caín se convierte en el primer ejemplo de la semilla de la serpiente, manifestando el mismo espíritu homicida del padre de la mentira. La Biblia, por lo tanto, presenta la historia humana no solo como un conflicto entre naciones o ideologías, sino como una lucha entre dos familias espirituales. Por un lado, la estirpe de la fe, la semilla de la mujer, que confía en Dios y espera la redención prometida. Por otro, la estirpe de la rebelión, la semilla de la serpiente, que se opone a Dios y a su pueblo. Este conflicto entre las dos semillas se desarrolla en cada libro de la Biblia, desde Caín y Abel, pasando por Israel y sus naciones vecinas, hasta el enfrentamiento final descrito en el libro de Apocalipsis. Comprender este tema unificador ayuda a dar sentido a muchas de las narrativas aparentemente desconexas de las Escrituras, revelando una única y épica saga cósmica. Tras Génesis, la imagen de la serpiente continúa apareciendo en toda la Escritura, cargando con el peso simbólico de su identidad original. Representa consistentemente fuerzas que se oponen a Dios, ya sea el engaño, el caos, la muerte o los imperios opresores. La Nachash del Edén proyecta una larga sombra sobre toda la narrativa bíblica, convirtiéndose en un arquetipo del mal. En Egipto, las plagas de Dios demuestran su poder sobre las divinidades egipcias, muchas de las cuales eran representadas por serpiente. La vara de Aarón, que se transforma en serpiente y devora las serpientes de los magos egipcios, es una poderosa declaración simbólica. El poder del Dios de Israel es supremo sobre las fuerzas espirituales que gobiernan las naciones paganas. En los libros poéticos y proféticos, la serpiente a menudo se fusiona con la imagen de monstruos marinos caóticos como Leviatán o Rahab. En Isaías 27:1, Dios promete que en el día final Él castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. La derrota final del mal es retratada como la matanza de la serpiente primordial. Sin embargo, el símbolo también se usa de manera paradójica. En Números 21, cuando los israelitas son mordidos por serpientes ardientes, Nechashim Serafim, Dios instruye a Moisés a levantar una serpiente de bronce, Nachash Nechoshet, en un poste. Aquellos que la miraran serían sanados. Aquí, el símbolo de la maldición se convierte en el medio de salvación, un presagio del Mesías
que se convertiría en maldición por nosotros. Esta dualidad muestra la complejidad del simbolismo bíblico. La serpiente representa tanto el veneno mortal del pecado como, paradójicamente, la cura que viene a través del juicio de Dios sobre ese mismo pecado. El símbolo del enemigo es elevado como un signo de la victoria de Dios sobre él, un tema que encontrará su cumplimiento final en la cruz. Mientras que el Antiguo Testamento construye la imagen de la Nachash como un ser celestial rebelde a través de alusiones y simbolismo, el Nuevo Testamento hace esta identificación explícita e inequívoca. Los apóstoles, escribiendo bajo la luz de la revelación de Cristo, conectan directamente a la serpiente de Génesis con la figura que conocían como Satanás o el diablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 hace la conexión de manera clara. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también vuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos. Identifica a la serpiente como el engañador arquetípico. En Romanos 16:20 ecoa la profecía de Génesis 3:15, prometiendo que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. El apóstol Juan también solidifica esta identidad. En Juan 8:44, como ya vimos, Jesús llama al diablo homicida desde el principio y padre de la mentira, señalando directamente las acciones de la serpiente en el Edén. El engaño y la muerte que entraron en el mundo a través de la tentación se atribuyen a la naturaleza fundamental de Satanás, el adversario. Esta claridad del Nuevo Testamento funciona como una lente interpretativa para el Antiguo. Elimina cualquier ambigüedad sobre la identidad de la Nachash. No era solo una fábula sobre un animal parlante, sino el registro de un evento histórico y espiritual real, en el que el principal adversario de Dios engañó a la humanidad para que se uniera a su rebelión. Con esta identificación, el rompecabezas se completa. El ser brillante y practicante de adivinación, Nachash, el querubín caído de Ezequiel, la estrella de la mañana de Isaías, la antigua serpiente de Génesis y el Satanás del Nuevo Testamento son todos aspectos diferentes de la misma entidad. La Biblia, de principio a fin, cuenta la historia de un conflicto con este ser. La identificación final y más dramática de la serpiente ocurre en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 12, Juan tiene una visión cósmica que recapitula toda la historia de la redención. Ve a una mujer vestida de sol, que representa al pueblo fiel de Dios, y a un gran dragón rojo, que busca devorar a su hijo tan pronto como nace. El texto no deja espacio para dudas sobre la identidad de este dragón. Apocalipsis 12:9 declara: «Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada el Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Este pasaje reúne todos los títulos y nombres del enemigo en una única y definitiva declaración. La expresión serpiente antigua, ho ophis, ho archaios, en griego, es una referencia directa a la Nachash de Génesis 3. El libro final de la Biblia apunta al libro inicial, cerrando el círculo narrativo. El adversario que aparece al final de la historia es el mismo que apareció al comienzo. El conflicto que comenzó en el jardín alcanza su clímax en una batalla cósmica. La visión de Juan retrata la guerra en el cielo, que resulta en la expulsión del dragón y sus ángeles. Este evento es celebrado en el cielo con las palabras: «Ahora ha venido la salvación, y la fuerza, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo». La derrota del adversario está intrínsecamente ligada a la obra redentora del Mesías, la semilla de la mujer que el dragón intentó destruir. Apocalipsis, por lo tanto, sirve como la clave maestra que confirma todas las pistas que encontramos a lo largo del camino. La criatura en el Edén no era una figura menor, sino el principal antagonista de la saga bíblica. La historia de los
Misterios de Génesis, serpiente, Eva, Adán, es el punto de partida para un drama que abarca el tiempo y la eternidad. Es importante, en nombre de la honestidad intelectual, reconocer que la interpretación que hemos explorado no es la única que ha existido. A lo largo de la historia, otras tradiciones, especialmente las gnósticas, ofrecieron una visión radicalmente diferente de la serpiente del Edén. Es crucial entender estas visiones para apreciar la singularidad de la perspectiva bíblica ortodoxa que hemos analizado hasta ahora. El gnosticismo, un conjunto de movimientos religiosos que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, frecuentemente invertía la narrativa de Génesis. Para muchos gnósticos, el Dios creador del Antiguo Testamento, el Demiurgo, era visto como una entidad ignorante o malévola que aprisionó espíritus divinos en cuerpos materiales. La serpiente, en este sistema, se convertía en una figura heroica. En esta visión, la serpiente era una mensajera de un Dios superior y verdadero que venía a liberar a la humanidad de la prisión del Demiurgo. Al ofrecer el fruto del conocimiento, Gnosis, no estaba engañando a Adán y Eva, sino iluminándolos, despertando la chispa divina dentro de ellos y enseñándoles a trascender el mundo material y a su creador tiránico. La serpiente era la portadora de la verdadera sabiduría. Esta reinterpretación transforma completamente el significado de la historia. El pecado original se convierte en el acto original de liberación. La obediencia a Dios es vista como ignorancia y la desobediencia como el camino hacia la salvación. Es una inversión total de los valores y la moralidad presentados en la tradición judeocristiana, donde la confianza y la relación con el Creador son la fuente de la vida. Aunque fascinantes, estas visiones gnósticas fueron rechazadas por el cristianismo primitivo por ser incompatibles con el testimonio consistente de las escrituras hebreas y los escritos apostólicos. Resaltan, por contraste, la coherencia de la narrativa bíblica, que de Génesis a Apocalipsis retrata consistentemente a la serpiente como el adversario de la humanidad y el padre de la mentira, no como un libertador. Comprender la identidad de la Nachash como un ser celestial caído tiene profundas implicaciones teológicas. En primer lugar, redefine nuestra visión sobre el origen del mal. El mal no se originó con la humanidad ni fue creado por Dios. Surgió de la libre elección de una criatura poderosa que por orgullo se rebeló contra su creador. La humanidad fue víctima y participante posterior de esa rebelión ya existente. En segundo lugar, eleva la dignidad y la importancia de la humanidad en la narrativa cósmica. Adán y Eva no fueron solo peones en un juego divino, eran los vicerregentes de la creación terrenal. El intento de la Nachash de corromperlos fue un ataque directo al plan de Dios y a su imagen. La caída fue una tragedia de proporciones cósmicas porque afectó a aquellos que fueron creados para reflejar la gloria de Dios en la tierra. En tercer lugar, arroja luz sobre la naturaleza de la batalla espiritual. El conflicto que enfrentamos no es meramente contra nuestras propias debilidades o contra otras personas. Como escribió el apóstol Pablo en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Finalmente, esta comprensión magnifica la gloria de la redención en Cristo. La victoria de Jesús en la cruz no fue solo sobre el pecado humano, fue una victoria decisiva sobre el antiguo dragón. No solo pagó la pena por nuestra desobediencia, sino que también despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. La obra de Cristo es, por lo tanto, la respuesta definitiva a la tragedia del Edén.
Él es la semilla de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente, desarmando al enemigo y abriendo el camino para la restauración de todas las cosas. La profundidad del problema revela la profundidad aún mayor de la solución proporcionada por Dios, transformando una historia de caída en una épica de redención. Además de la dimensión cósmica, la historia de la Nachash ofrece una profunda visión psicológica sobre la naturaleza humana de la tentación. La serpiente, con su astucia y sus medias verdades, puede verse como un arquetipo de la voz interior de la duda, el orgullo y la rebelión que todos enfrentamos. Es la voz que cuestiona la bondad de Dios, que nos incita a la autosuficiencia y que promete divinidad a través de la desobediencia. El método de la serpiente es atemporal. No comienza con una negación frontal de la verdad, sino con una pregunta sutil. ¿Es cierto que Dios dijo? Planta una semilla de duda sobre la palabra y el carácter de Dios. Luego, desafía directamente la consecuencia de la desobediencia. Ciertamente no moriré. Finalmente, ataca las motivaciones de Dios, sugiriendo que Él está reteniendo algo bueno por envidia. Este patrón de 3 etapas, dudar de la palabra de Dios, negar las consecuencias del pecado y cuestionar el carácter de Dios, es el mismo proceso de tentación que opera en nuestros corazones hoy. Es la voz que nos susurra que las prohibiciones de Dios son para limitarnos, no para protegernos, y que la verdadera libertad se encuentra en ser nuestros propios señores. Reconocer esta serpiente interior es el primer paso para vencerla. La respuesta de Jesús a la tentación en el desierto ofrece el antídoto perfecto. A cada sugerencia del tentador, Jesús responde con la autoridad de la palabra de Dios. Escrito está. No entra en debate con la mentira, sino que la confronta con la verdad, demostrando total confianza en el Padre. Por lo tanto, la historia del Edén no es solo sobre un evento pasado, es un espejo para nuestra lucha diaria. Nos enseña a discernir la voz sutil de la tentación, a entender sus tácticas y a aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios como nuestra defensa. La batalla que comenzó en el jardín continúa en cada corazón humano, y las mismas elecciones de lealtad se nos presentan. Nuestra jornada nos llevó de las interpretaciones más simples de la serpiente del Edén a una comprensión mucho más profunda y multifacética. Comenzamos con la imagen de una cobra literal, y al analizar la palabra hebrea, Nachash, descubrimos capas de significado ocultas, un ser que practica adivinación y, más importante, un ser brillante o resplandeciente, conectándolo con la apariencia de seres celestiales. Exploramos el contexto cultural del antiguo Oriente Próximo, donde la serpiente era un poderoso símbolo de sabiduría y divinidad, y vimos cómo la narrativa de Génesis usa y subvierte esa imagen. Conectamos la Nachash con pasajes proféticos en Isaías y Ezequiel, que describen la caída de un ser celestial de alto rango, un querubín o serafín, consumido por el orgullo de su propia gloria. Esto nos permitió revisitar la escena de la tentación, no como un diálogo con un animal, sino como una invitación de un poderoso rebelde para que la humanidad se uniera a su causa de autodeificación. Analizamos las maldiciones como consecuencias directas de la caída, entendiendo la sentencia de la serpiente como una imagen de humillación cósmica y no como una explicación biológica. En medio de esta tragedia, encontramos la primera promesa del Evangelio en Génesis 3:15, que establece el conflicto entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Trazamos este conflicto a través de las Escrituras, culminando en la identificación explícita de la serpiente antigua con Satanás en el libro de Apocalipsis, cerrando el gran arco narrativo de la Biblia, del paraíso perdido al paraíso restaurado.
Lo que emerge es un retrato consistente y teológicamente rico. La historia de la serpiente en el Edén es el punto cero de un conflicto cósmico que define toda la historia humana. Es la clave para entender el origen del mal, la naturaleza de la tentación, la profundidad del pecado y, sobre todo, la magnificencia de la redención ofrecida en Cristo. Adoptar esta comprensión más profunda de la Nachash puede transformar radicalmente la forma en que lees no solo el libro de Génesis, sino toda la Biblia. En primer lugar, te anima a prestar más atención al lenguaje original y a las sutilezas perdidas en la traducción. La Biblia se convierte en un texto aún más rico e intencional, donde cada elección de palabra puede abrir nuevas dimensiones de significado. En segundo lugar, te entrena para leer la Biblia como una única historia unificada. En lugar de ver Génesis, Isaías y Apocalipsis como libros desconectados, comienzas a ver los hilos temáticos que los unen. La historia de la serpiente se convierte en una línea roja que te guía desde el principio hasta el final, revelando el desarrollo consistente del plan redentor de Dios a lo largo de milenios. En tercer lugar, esta perspectiva ofrece una respuesta más satisfactoria a la cuestión del mal. En lugar de un Dios que permite que un animal aleatorio cause la ruina de la humanidad, tenemos un escenario de guerra espiritual donde la libertad y la lealtad están en juego. Esto confiere a la narrativa una gravedad y un realismo que resuenan con nuestra experiencia de un mundo en conflicto. Un paso práctico es, al leer las Escrituras, estar siempre atento al tema del conflicto entre las dos semillas. Busca ver cómo las historias de individuos y naciones encajan en esta metanarrativa. Pregúntate, ¿cómo revela este pasaje la obra de la semilla de la serpiente? ¿Y cómo apunta a la promesa de la semilla de la mujer y su cumplimiento final? Puedes profundizar tu estudio utilizando herramientas como léxicos de hebreo en línea, como Bible Hub, para investigar los significados de las palabras clave por ti mismo. Explora comentarios bíblicos que aborden la teología del Antiguo Testamento y el contexto del Antiguo Oriente Próximo. Permite que esta jornada por el texto enriquezca tu fe y tu fascinación por la profundidad de las Escrituras. Es importante abordar este tipo de estudio con expectativas realistas. Desentrañar los misterios de Génesis, serpiente, Eva, Adán, no es un proceso instantáneo, sino una jornada continua de aprendizaje. No te convertirás en un experto de la noche a la mañana. El objetivo no es tener todas las respuestas, sino aprender a hacer mejores preguntas y apreciar más profundamente la complejidad del texto bíblico. Los resultados de esta jornada son un crecimiento gradual en comprensión y sabiduría. Con el tiempo, comenzarás a ver conexiones que nunca habías notado antes. Tu lectura de la Biblia se volverá menos pasiva y más activa, una verdadera casa del tesoro teológico. La satisfacción viene no de llegar a un destino final, sino del propio proceso de descubrimiento y de la admiración que inspira. Sé paciente contigo mismo. Habrá conceptos difíciles y pasajes que permanecerán oscuros. Eso es normal. La humildad es una herramienta esencial para cualquier estudiante serio de las Escrituras. Estar dispuesto a decir "no sé" es a menudo el comienzo de la verdadera sabiduría. Recuerda que estamos tratando con textos antiguos y con misterios divinos que trascienden nuestra plena comprensión. Te invitamos a compartir tus propios descubrimientos y preguntas en los comentarios a continuación. ¿Qué ideas ha despertado esta exploración en ti? ¿Qué otros pasajes bíblicos crees que se conectan con este tema? Crear una comunidad de aprendizaje donde podamos discutir estas ideas con respeto y curiosidad es una de las mejores maneras de profundizar en nuestro entendimiento colectivo. Al comprometerte con el texto de esta manera, honras la profundidad con la que fue escrito. La Biblia no es un libro de reglas simples, sino una biblioteca compleja,
y divinamente inspirada que recompensa el estudio diligente y la meditación cuidadosa. Sigue explorando, sigue cuestionando y sigue maravillándote con las verdades que concluimos nuestro viaje de regreso al jardín del Edén, pero con un nuevo entendimiento. La serpiente ya no es solo una cobra, sino un símbolo poderoso de la rebelión cósmica. La tentación no es sobre una fruta, sino sobre la elección fundamental entre la confianza en el Creador y la búsqueda de la autodeificación. La historia de Génesis 3 es, en esencia, la historia de toda la humanidad en microcosmos. El valor genuino de entender la verdadera identidad de la Nachash es que nos proporciona el marco correcto para toda la narrativa bíblica y para nuestra propia experiencia espiritual. Revela la seriedad del pecado, la realidad de un enemigo espiritual y la necesidad desesperada de un Salvador que pudiera librar y ganar esta batalla cósmica en nuestro nombre. Esta historia nos recuerda que las mayores batallas se libran en el campo de las creencias. Lo que creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la verdad determina el curso de nuestras vidas. La antigua serpiente venció en el jardín al lograr que Eva creyera en una mentira sobre Dios. La victoria hoy se alcanza al aferrarnos firmemente a la verdad revelada en Cristo, la palabra hecha carne. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Si este contenido ha enriquecido tu comprensión y despertado tu curiosidad para estudiar más, por favor, considera darle un me gusta a este video y compartirlo con otras personas que también buscan respuestas. Tu interacción nos ayuda a seguir produciendo estudios detallados como este para una comunidad creciente de buscadores de la verdad. Recuerda siempre, la Biblia recompensa a aquellos que la examinan con un corazón honesto y una mente abierta. La historia que comenzó con una serpiente en un jardín termina con un cordero en un trono, y esa es la esperanza que ilumina cada página, prometiendo que, al final, la cabeza de la serpiente será aplastada para siempre bajo los pies del Redentor.